mis inicios fueron más o menos en realidad empecé como ayudante, pues yo había empezado un poco antes porque siempre dibujé por afición. Y en realidad no estudié nunca dibujo, fui poquito tiempo un profesor acá en Ramos, pero muy poco tiempo, tenía unos 15 años. Y a los 17 empecé a trabajar acá justamente en el barrio por intermedio de un amigo, con Sopi, con Eugenio Sopi, como ayudante de él. Entré, le gustó lo que hice, y bueno, le estaba ayudando a él. A los 3 meses conozco a Brecha, que eran concuñados, que vivía acá en Aedo también, estaba todo acá en el barrio. Él vivía acá en La Prida y Brecha vivía en Aedo, del otro lado de Rivadavia. Y bueno, fue así que se fue el ayudante de él, entré yo, y a los 3 meses se fue el ayudante de Brecha y yo empecé a trabajar con los dos. La primera historieta fue en el 64, en Hora Cero. Yo ya empezaba, en el 63 empecé a abrirme un poco el estudio de Alberto, empecé a hacer algunas cosas, y yo a Westergel, que era el director de la revista en ese momento, ya lo conocía yo porque en el 59 yo lo conocí en la casa de Brecha, estaban pergeñando a Morcinder, que era un personaje que mientras estuve yo se hizo. Habían hecho Sherlock Time anteriormente y yo lo conocí ahí a Westergel. Y le llevé el material, le gustó y empecé a publicar en Hora Cero en el año 64. Lamentablemente fueron los 2 últimos números, porque yo no sabía que la revista cerraba, pero en el segundo número que colaboré no lo tengo. El primer número apareció por ahí, lo tengo, pero el segundo no sé si salió o no, y la revista cerró lamentablemente. Con Westergel era sensacional, porque era un tipo muy accesible. A pesar de la gran capacidad que tenía, uno se sentía cómodo recién empezando con él, como si hubiese trabajado hace muchos años. Tenía una manera muy particular de hacer sus guiones o sus detalles. Cuando yo fui a verlo a él, me dijo, sí, me gusta, bueno, vamos a hacer, y se puso ahí sobre la mesa a escribir un guión de 15 cuadros más o menos, y me lo entregó. Me dijo, bueno, toma, entrégamelo la semana que viene. Ese fue mi primer trabajo en Hora Cero. A la semana le llevé el trabajo y después me hizo también manuscrito o un segundo número, que es el que no vi, más o menos de unos 20 cuadros también, y tenía una gran facilidad para trabajar. Era tremendo la velocidad que tenía para trabajar, era terrible. Y cuando por teléfono pasaba los guiones, tenía una particularidad, que ya me la habían comentado, entonces yo ya estaba un poco al tanto. Él dictaba por teléfono el guión y de repente decía puntos suspensivos. Y uno decía, bueno, puntos suspensivos. Una viene caminando, puntos suspensivos. Claro, punto suspensivo era cuando él pensaba cómo seguía la acción. A Westergel yo lo vi trabajando en Record en el año principio del 76. Fin del 75, principio del 76. Porque él ya como se instaló en Columba primero, después se instaló en Record, y él tenía que producir. Entonces se metía adentro con su maquinita en la editorial y trabajaba. Y fue la última charla que fue una cosa muy trivial, que lo saludé, ¿qué tal? Le digo, Héctor, ¿cómo anda? Bien, bien. Dice, estoy tratando de buscarle una novia a este muchacho por Gore, que era muy feo. Dice, es muy feo. Dice, estaba preocupado por buscar una novia a Gore. Y un amor platónico que era el de la princesita. Pero él le quería buscar una novia real. Tendría que ser algo que lo pudiera bancar. Y estaba con ese tema. Y esa fue la última vez que lo vi. Y se pensó en principio que estaba viajando. Y después, bueno, nos enteramos como tantas otras cosas que uno no cayó. Bueno, pasó un mes, 2 meses, 3 meses, y al final después ya de allá reclamaban el personaje por Necrodamus. Había algunos guiones que él había dejado, pero ya después no sabíamos, el editor no sabía qué era lo que había que hacer, y después nos fuimos enterando de a poco y nos fuimos dando cuenta cómo era el tema. Y bueno, la impresión era lo que pasaba en esa época también, de esas cosas de gente que desaparecía y todo ese tema. Inclusive, según dicen, estuvo acá en la comisaría de Ramos. El Eternauta es una gran obra, evidentemente. Además, una obra que rompió con muchos cánones, porque la ciencia ficción nosotros siempre la veíamos de afuera. Esa fue una de las grandes cosas del Eternauta, que usted empezaba a ver la General Paz, la cancha de River, y eran lugares comunes que uno empezaba a reconocer, el público en general. Y eso fue uno de los impactos, de que eso sucediera acá.
Creo que fue uno de los impactos importantes, amén de un buen guión, de un buen trabajo. Y después lo que se arma a través del problema de la desaparición de Oesterheld, que también acrecienta el mito, en alguna palabra, no porque no tenga que serlo. Y yo creo que él, por merecimiento propio, tenía que haber sido un tipo de un gran reconocimiento, pero más se lo reconoció por ese tema, lamentablemente. Y de la academia podríamos decir que hay un 60% y otro 40% es un poco yo no puedo decir que soy un dibujante que no tengo estudio, es decir, he hecho 3 años en la Panamericana, he hecho 2 años en IDA, estuve 3 años en la Nacional de Cerámica, trabajé 1 año acá en la Arquitecto de la Matanza, trabajando así que es decir, tuve un estudio, pero lo que más me ayudó a mí fue trabajar al lado de Breccia. Yo a Breccia lo tenía como profesor. En el 61, 62 estuve en IDA, que es un instituto para directores de arte que fue él, Pereira y Borisov y algunos más se separaron de lo que era la Panamericana y pusieron IDA. Y ahí yo hice 2 años más con él. Y después ya en el 63 me abrí y empecé a trabajar independientemente. Yo siempre fui un dibujante que trató desde el principio de trabajar con climas en todas las historias. Y me tocó hacer de todo, hice de guerra, hice cowboy, hice menos de amor, hice en todos los géneros. Pero siempre tenía esa tendencia a cargar los climas. Y bueno, y eso me fue llevando, por ejemplo, cuando entré en Record y todo, o cuando trabajé para el exterior, que por la forma de trabajo me daban ese tipo de trabajos, que yo lo tomaba bien, no me encasillaban en eso, simplemente a mí me gustaba. Pero más que nada fue por el tema de los climas, como yo entraba en eso. Y después, bueno, ya lo último, cuando empecé a adaptar, sí, yo me volqué a la literatura de terror porque me interesaba y buscaba los cuentos de distintos artistas que fueran reconocidos, como para hacerlo una adaptación en historieta. Muchos hablan de Lovecraft, que Lovecraft es muy cerrado, que es difícil, y a mí Lovecraft me tira muchas imágenes, porque pasa esto con los escritores. Por ejemplo, Poe es más literario, es decir, tiene cosas importantes, pero no tiene, para mi gusto, el grafismo que puede representar Lovecraft cuando habla, cuando cuenta cosas. El dibujante siempre imagina cosas, cuando va leyendo va imaginando cosas. Y a veces el cuento es muy buen cuento, pero no sale de lo literario, y es muy bueno literariamente, pero para poder volcarlo al grafismo es difícil. Y Lovecraft es un tipo que a mí me resulta muy accesible, a pesar de que dicen que es difícil de lectura. Y hice muchas más cosas de él, pero no porque me volqué a Lovecraft. Más que nada esto tienen que ver los franceses, un poco allá por el 98, 99, cuando mando material por un agente español, y ellos querían saber, porque yo tenía una historia de Lovecraft, querían saber porque querían pasar a Lovecraft de la literatura a la historieta, porque le parecía que era el escritor que más condiciones tenía para eso, la editorial Louis Michel de Francia. Y ahí es cuando empiezo a hacer, que yo tengo 2 álbumes editados, y hay un tercero editado en Francia y un cuarto inédito, que vamos a ver si pueden salir acá. Los 2 primeros ya salieron, y el tercero está, el cuarto tenemos que ver. Entonces me volqué un poco más a Lovecraft. Y también hice cosas de Poe, pero ellos con Poe, los franceses no tanto porque lo conocían demasiado. En el 150 aniversario, que fue el 2002, más o menos, hicimos un álbum para allá. Y después hice algunas historias sueltas que inclusive salieron en el álbum del año pasado que salió de Poe. Negro es el histórico porque es, bueno, mi primer personaje importante y que realmente a mí me permitió entrar un poquito más en el mundo de la historieta, como para ser un poquito más reconocido. Cuando dejó de hacerlo Oesterheld, debido a desaparición, después lo agarró Trillo, Sacomano, de Los Santos, y después en una segunda etapa, del 80 al 82, lo agarró Ray Collins, Sapietro, que fue y después la última parte la hizo Slavich, del 79 al 94, del 89 al 94, que fue la etapa más larga. Y lo trabajamos acá y seguía saliendo en Italia. Hasta Italia se hasta el 96. Lo que pasa es que cuando lo tomaban, siempre pensaban que lo había hecho Oesterheld, y Oesterheld solo sabía qué era lo que había querido hacer con Necrodamus. Entonces los otros, a pesar de ser buenos guionistas,
le tenían un poco de miedo al personaje y no se le animaban demasiado. Y hacían historias interesantes porque eran todos muy buenos. Con el que más charlamos fue en esa época fue con San Pietro, con Colin, que somos amigos de muchos años, y con el que me decía, y hablábamos más en el fondo qué era lo que queríamos hacer con respecto a Necro. Pero que también, yo le decía, mirá, yo lo que sé que Necro es un demonio que se quiere redimir, tiene poderes, es un alquimista, pero me estás tirando unos datos que me decía, bueno, sí, pero yo te tiro los datos que conozco, yo soy el dibujante, el que lo creó fue Oester, no sé la idea que él tenía. De repente, vamos a decir, los demonios que lo rodeaban o lo que eran los adversarios de Necrodamus y todas esas cosas, en alguna medida se fueron manteniendo a través del tiempo, los distintos guionistas lo iban manteniendo. Y después fue una etapa muy buena la de Slavich, la última, que sí también charlábamos los guiones, y él, como era un guionista bastante más joven, se tuvo que tragar todo lo de Oesterheld, pero evidentemente lo asimiló bien y fuimos haciendo una linda historia. Esos son 54 capítulos que creo que son los mejores. Siempre pasa con los dúos. Sí. Es decir, Necro era como la caballería norteamericana, siempre digo lo mismo. ¿Por qué? Porque la cosa la armaba Gore y después Necro aparecía como para tratar de solucionar el tema, siempre cuando pasaba peleando contra cosas que no eran solamente villanos, era contra cosas sociales, porque le metía mucha cosa social Oesterheld a la cosa, debido a su gran cultura en cuanto a la literatura, lo que él leía mucho, y metía cosas que tenían que ver con él, y realmente lo humanizaba en alguna medida Necro. Pero a mí me gustaba mucho y me gusta Inspector Bull, que es y Belzarek últimamente es una interesante. Ahora estoy haciendo Krantz, que también me gusta, es un incubo en el cual ya vamos a hacer el segundo álbum, yo soy el primero, y después hay algunos otros que están dando vuelta en carpeta que seguramente van a ser publicados, así como proyectos. Pero después de Necro yo creo que Bull y Belzarek son dos personajes muy, muy fuertes.